Muchas gracias por su atención. Es un gusto, como siempre, saludarlo. Y ya estamos a lunes, que por cierto iniciamos el mes, iniciamos marzo. Ya qué rápido avanza, ¿verdad? Ya estamos en marzo y con el gusto de saludarlos, como siempre. Gracias por estar atentos a este programa Periodismo en Plural. Déjenme darle la bienvenida, decirle quién nos acompaña en esta noche. Es un gusto, de verdad es un gusto. Y ya le advertí, lo vamos a aprovechar al máximo para que nos dé todo lo que queramos, lo que necesitamos saber acerca del coronavirus. Así que le doy la bienvenida al doctor José Luis Alba, neumólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Se los agradezco infinitamente. Hombre, gracias a usted, doctor. Y pues ahora sí que, ¿por dónde comenzar con tantas cosas que hay que decir? Podemos empezar con el principio. A ver. Estamos a un año y todavía es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Cierto. En el mundo, en las últimas 6, 8 semanas, es muy claro que los casos van para abajo. Aparentemente. Nadie sabe por qué. Ajá. En México podríamos decir por esto, por lo otro, por todo lo que se ha hablado. Pero eso es algo que está sucediendo en el mundo. Van para abajo. Y Michael Osterholm, que es un epidemiólogo, un maestro en salud pública, que tiene 48 años investigando brotes epidémicos, él piensa que algo tiene el virus y que esa ignorancia es la que nos permite creer que esto está por acabar y que eso no es cierto. Es muy claro que si y esto lo dice todo el mundo, ¿no? Él, de alguna manera, Osterholm está muy opuesto a algunas de las opiniones de Fauci. Y aunque Osterholm pertenecía al grupo de Biden, pues ya Biden lo excluyó. Y eso está bien porque entonces es una voz crítica. Pero lo que él dice es, en este momento el virus que salió de Wuhan ha variado. Y hay cuando menos 3 variantes. Y esas variantes pueden ser en algún momento mínimo más contagiosas que las que han evolucionado normalmente. Estas variantes tienen características en especial, no tienen más contenido, tienen menos, pero eso lo hace peligroso. Por ejemplo, los chimpancés y los humanos son muy parecidos. La diferencia es que los chimpancés tienen 48 cromosomas y los humanos 46. Tenemos menos, pero eso nos dio muchísima más capacidad que ellos. Estas variantes que hay ahora, mínimo son más contagiosas y hay cuando menos el riesgo de que sean todavía más mortíferas y que afecten más a personas jóvenes, que es una de las cosas más tristes. Porque al final de cuentas ya una gente como yo que está en la 8ª década de la vida, pues si me voy muy contento porque viví mucho. Pero una gente de 40, 50, 60 años no parece buena idea. Parece algo muy malo. Entonces, ese fue el principio. Sabíamos que iba a tocar una pandemia, sabíamos que eso existía, nos tocó un virus y yo creo que fue algo muy bueno que sucediera en esta época, el que sucediera ya en el año 2020, porque ahorita existe la tecnología para saber muchas cosas. Si esto nos hubiera pasado en 1980, 1990, creo que hubiera sido espantosa porque no tendríamos la vacuna. Bueno, en sentido estricto, no la tenemos. Existe la esperanza. Pero lo que dice Osterholm es, para mayo vamos a ver si él tiene razón o no. La variante inglesa en Estados Unidos cada 2 semanas duplica su capacidad, o sea, duplica el número de contagios. Y entonces él calcula que a más tardar en mayo se va a ver si esto realmente va bien, un repunte que no va a depender de lo que hagamos nosotros, sino que va a depender de la capacidad que tenga el virus de ser más contagioso, eso es cierto, y potencialmente más mortífero. Pero entonces su deducción de este doctor es que va a suceder en Estados Unidos. En Estados Unidos.
Pero aquí en México, El mundo está globalizado. O sea, a mí me da mucha risa cuando dice Estados Unidos, en el verano vamos a estar felices. Pues tendrán que cerrar por completo sus fronteras, porque mientras haya casos en África, en París, mientras haya casos de gente que no está vacunada, ellos no tienen ninguna seguridad. No existe, no va a existir la seguridad perfecta. ¿y cómo protegernos de esta nueva variante, de esta nueva cepa? ¿Igual que hasta ahorita o...? Exactamente igual. Dicen el laboratorio de AstraZeneca que su vacuna protege. Dicen los rusos que el Sputnik Victoria protege. Lo que sabemos es que la de Pfizer no protege 100%, pero el problema más grave será que si hay muchos casos de contagios, adentro de esos contagiados hay cambios. Y mientras más contagios existan, más capacidad existe de que aparezcan variantes nuevas. Y obviamente la mayoría de las variantes son menos contagiosas, esas desaparecen, pero por ahí podrá salir una variante que sea todavía peor que las que existen en este momento. ¿Y por qué ahora podría afectar más a jóvenes o a adultos de la edad media, en la edad de los 40, 50 años? Quizás porque se cuidan menos, quizás porque de todas maneras son jóvenes, pero tienen comorbilidades. Están barrigoncitos, panzoncitos. Pero andan en la calle. Pero andan en la calle. Y cuando menos la mayoría piensa que a ellos no les va a pasar nada. En Estados Unidos lo que ha pasado es que el número de niños creció. Tenían apenas 2,000 niños hace 2 semanas con un síndrome multiinflamatorio. Pero en el último mes el número de contagios en niños se ha incrementado. Y el número de niños que han requerido hospital se ha incrementado. Ahora, usted es experto en neumólogo, en pulmones, mencionaba hace unos momentos. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo? ¿Por qué es tan grave esta enfermedad? ¿Por qué pega a los adultos mayores? ¿Por qué pega? Sabemos que por las comorbilidades, pero si nos podría explicar cuál es el efecto que provoca en el cuerpo humano esta enfermedad. Claro, el virus es un virus respiratorio y yo soy de la creencia que se manejen aerosoles. Cada vez que yo estoy hablando, estoy transmitiendo aerosoles. Claro que aquí está muy grande y tenemos una distancia considerable, pero yo estoy expulsando aerosoles. Esos aerosoles suben por la temperatura. Los focos no lo dejan subir mucho. Pero en condiciones normales. Sí, en condiciones normales suben y viajan. Es la tuberculosis, se transmite por aerosoles. Eso no hay duda. Pero mucha gente se ha rehusado a aceptar que el virus el SARS-CoV-2 se transmita por aerosoles. Ellos dicen se transmite por gotas de flush, que son mayores. Esas gotas de flush se pueden, con la distancia, se eliminan, con mascarilla se eliminan, pero lo que sabemos, hay un estudio muy interesante en la India, donde en la India entrenaron a gente para que fuera a ver familiares de gente contagiada y los entrenara para manejar a los contagios y no llenar los hospitales. Entrenaron como a 120 y un mes después, 15 de esas gentes entrenadas, a pesar de que estaban completamente aisladas y que tenían cubreboca, ya se habían infectado. Lo que hicieron fue, además del cubreboca, ponerles careta. Se refiere a esta enfermedad, ¿verdad? Al coronavirus. Sí, esto es... ¿Por qué? Reciente. Porque, entra por vía respiratoria, pero también puede entrar por los ojos. Y, además, no es por lo que hablamos directamente, sino por los aerosoles, que son invisibles. Se necesitan técnicas especiales para identificarlos. Pero entonces sería un contagiadero tremendo, ¿no? Que es lo que muestran las cepas nuevas. Tienen cuando menos un 30% de mayor contagiabilidad. 30% es importante.
Ahora, quizás una cosa todavía más trascendente es, si yo ahorita empiezo a toser, todos me van a decir cobras, etcétera, pero en este virus, los que no tienen síntomas son igual o más contagiosos, que es una de las mentiras de Gatell. Él mucho tiempo negó que los asintomáticos fueran contagiosos o que los presintomáticos fueran contagiosos. Ahora sabemos que esos 24, 48 horas en donde la gente todavía no tiene síntomas son muy contagiosos. Entonces hay que protegerse no del que está tosiendo, a ese hay que huirle. Hay que protegerse del que no tiene ningún síntoma. O sea, de todo el mundo. De todo el mundo, exactamente. De todo el mundo. ¿Y por qué en algunos sí se dan síntomas graves? ¿Por qué en otros se inflaman? ¿Por qué los órganos? ¿Qué pasa? ¿Por qué está variando? Esa es una súper buena pregunta. Y es interesantísima. Porque nadie sabe, ¿no? No, sabemos ya muchísimas cosas. Ha sido un año de aprender y aprender y aprender. No soy experto, tendría que haberle ya dedicado 10,000 horas, pero yo creo que sí le he dedicado más de 1,000 en este año. Lo que sabemos es, bueno, los niños tienen unas defensas increíblemente fuertes. Están nuevos. Sí, y los viejitos no. Los viejitos no. Y no teníamos mucho conocimiento, no, o sea, es un virus completamente nuevo. Entonces, llega el anciano, entra por la nariz, se estaciona en la faringe, porque la faringe tiene un número muy grande de receptores, y una vez que se estaciona y empieza a duplicarse, lo que puede pasar, lo que puede tardar desde el contagio a que empieza a tener síntomas, pueden tardar 5, 7, 10, 12, 14 días, o sea, no es inmediato, ¿ok? Empieza a bajar. Una vez que empieza a entrar el virus, también empieza a bajar. En los pulmones hay menos receptores, pero agarra otro tipo de receptores. Y en el pulmón lo que va a hacer es una neumonía. Dijera mi abuelita, hace una neumonía coata galopante. Es decir, el pulmón se llena de proceso inflamatorio y es posible, si el contagio fue muy grande, que ese proceso inflamatorio, la neumonía en sí misma, provoque la muerte. O sea, la neumonía es una de las 10 primeras causas de muerte. La neumonía en épocas normales es una de las 10 primeras. Es muy difícil de salir. Esta es una neumonía en particular, es una neumonía COVID-19. Y entonces empieza a bajar el oxígeno, y el oxígeno por sí mismo, la ausencia de oxígeno en niveles correctos, provocan una sustancia que se llama factor inducido por hipoxia, y ese factor inducido por hipoxia desencadena un proceso inflamatorio. O sea, el no tener oxígeno desencadena un proceso inflamatorio. Además, ¿qué sabemos en los adultos? Hay gente que tiene producciones de interferón, que el interferón es un mecanismo de defensa. Tenemos muchos mecanismos de defensa. La tos es un mecanismo de defensa. A mí que no me digan, quíteme la tos. No, al contrario, al contrario, tose. Digo, nada más, no tose enfrente de los demás para que no se contagien los demás. Pero ayuda a expulsar. Pero la tos es un mecanismo de defensa. El moco es un mecanismo de defensa. Sonarse la nariz es un mecanismo de defensa. Así es. Pero hay otros que son más sutiles. Cuando entran al cuerpo hay unas sustancias que se llaman interferones. Pero los adultos, hay algunos adultos que no producen buena calidad de interferones. Eso es malo. ¿Por la edad? ¿Por la calidad de vida? Hay otros, y ese es un conocimiento nuevo, se explica 10% de los casos graves, se explican porque hay anticuerpos, el propio cuerpo está produciendo anticuerpos contra los interferones. Entonces, el enfermo sí produce interferones, pero los anticuerpos que el mismo cuerpo produce, los elimina. Pero además el virus, hay veces que se burla de los interferones y se escapa. Y en esos casos también se provoca inflamación. Sí, se escapa y se va al pulmón y es donde da la neumonía.
Y la inflamación puede llegar a otros órganos. ¿Por qué mencionaban que incluso aquella persona con COVID que se hubiera aliviado, ¿no? Hubiera superado la enfermedad, podría morir de un derrame porque se quedó por ahí un coágulo? ¿Esto puede ser posible? Sí. Ok. Nada más nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que me explique largo y tendido esto. Gracias. ¿Sí? Nos vamos a un corte, volvemos. Bien, nos quedamos con esta pregunta. Junto con los efectos de inflamación por coronavirus, ¿también se pudiera provocar algún efecto de coágulo que a la larga detonaría en un derrame cerebral, por ejemplo? Sí. En esta enfermedad es muy importante los tiempos. ¿Cuál fue el primer día de síntomas? Uh-huh. ¿Cuál fue el día 2? ¿Cuál fue el día 3? ¿Qué síntomas tenía? Uh-huh. Las gentes que en las primeras 72 horas de síntomas hacen hipoxemia, hacen falta de oxigenación. O sea, rápido, en 3 horas. Va a ser un cuadro grave. Esa es la que diría mi abuelita. Es una pulmonía, coata, galopante y tiene mucho riesgo de fallecer, muchísimo riesgo. Okay. Pero no son la mayoría. La mayoría de la gente puede ser que empiece fuerte, puede ser que empiece no fuerte, pero una vez que en el día 7 aparece la hipoxemia, que ese es un buen momento, o sea, no los inmediatos, sino los que tienen síntomas graves entre el día 7 y el día 12, uh-huh. Y la gravedad definitivamente tiene que señalarse por falta de oxígeno. Uh-huh. O sea, no es la fiebre, que es un buen marcador, no es la fiebre, no es la cefalea, no es la tos, no es la flema. Lo que hay que vigilar es siempre, desde el principio, el oxígeno. Pero cuando ese oxígeno empieza a bajar entre el día 8 y el día 12 y aparece el factor inducido por hipoxia y empieza un proceso inflamatorio, uh-huh. El mismo proceso inflamatorio es capaz de dar hipercoagulabilidad. Ahora, además, este virus tiene avidez por la capa de los vasos sanguíneos. Es decir, da una endoteliolitis. El endotelio, que es la capa de arterias y venas, uh-huh. Se inflama. Okay. Y eso es capaz de dar proceso inflamatorio y que termine en coágulos. Y eso es importante, porque antes del día 7 no hay indicación para dar esteroides y no hay indicación para dar anticoagulantes. Pero a partir del día 7, si la persona tiene hipoxemia, hay indicación absoluta de anticoagularlo. Okay. Ya durante 8 meses estuvo el debate si había que darles dosis alta de anticoagulantes, dosis baja, y el medicamento que hay que dar es heparina o heparinoides. No sirven los tomados. La heparina tiene efecto antiinflamatorio. El anticoagulante heparina o las heparinas, enoxaparina, etcétera, tiene efecto antiinflamatorio. Se detiene la inflamación. El oxígeno tiene efecto antiinflamatorio y la dexametasona tiene efecto antiinflamatorio. Y entonces, deteniendo la hipoxemia y deteniendo la inflamación, se ha logrado que el número de la mortalidad disminuya. Siempre y cuando aparezcan estas condiciones al 7º día. Si aparecen en las primeras 72 horas, nada de lo que se pueda hacer va a ser suficiente. Paciente que se intuba, paciente con una neumonía masiva, es muy difícil que salga. Claro, bueno, en primer mundo lo que se hace es, se intuba y aún, por ejemplo, hay gente en México que ha recibido un trasplante de pulmón. Pero pues en México no se hacen muchos trasplantes de pulmón.
No, y además se tiene la estadística, creo, que aquí se intuba y es síntoma o signo de muerte, la intubación. Manejar un paciente intubado es algo extraordinariamente difícil y no es un entrenamiento que se pueda conseguir en meses. Okay. Es un entrenamiento que requiere mucho trabajo y probablemente en México no hay un número suficiente de neumólogos entrenados y aún médicos en medicina crítica, médicos en terapia intensiva, puede ser que no logren recuperar al paciente. Manejar un paciente, al final de cuentas, si el pulmón está inflamado y se le mete aire con oxígeno, que el oxígeno salva, pero es también dañino. O sea, el oxígeno es el mejor oxidante que hay y la oxidación no es buena. Y además hay que cuidar mucho los volúmenes. Hay que darles volúmenes poquitos para que no se lastime el pulmón. Ajá. Y hay que darles una presión, pues preferentemente también baja. Entonces, en los primeros meses se trató de olvidar que toda esta construcción que le platico, de volúmenes bajos, oxígeno aún lo menos posible, o sea, mantener niveles normales y evitar presiones y volúmenes altos. Hubo algunas gentes que trataron de evadirse y decir, no, esto es diferente. No, no es diferente, es una neumonía que tiene algunas características especiales. Pero en principio, desde el año 2000, toda neumonía con hipoxemia debe de estar anticoagulado. En principio, bueno, no sabíamos, los esteroides no se usan o no se usaban hasta ahora. Y es muy importante que no se den los primeros 7 días y que no se utilicen si no hay hipoxemia. Y muy al principio, por ejemplo, se hablaba del remdesivir. Lo que sabemos, el remdesivir no tiene utilidad, pero era muy caro. Sí. Fue políticamente seleccionado. Existían muchas dudas, la certeza ahora es absoluta, no sirve. Como no sirve, por ejemplo, la citromicina, no hay por qué dar acitromicina, no hay por qué dar ácido ascórbico, no hay por qué dar vitamina D. ¿Cómo? No hay. No hay razón de usarlo. Ni previo, ni para proteger, ¿no? Bueno, en Juárez, si está haciendo mucho frío, pues no sale uno a caminar. Y está haciendo mucho calor tampoco. Pero ahí tenemos la Pero vitamina no es D, algo que vaya a mejorar el pronóstico del paciente. No es algo que vaya a mejorar el pronóstico del paciente. Ni el ácido ascórbico, la vitamina C, ni el zinc. Nada de eso sirve. Válgame, doctor. Ahora sí que, entonces, cuando una persona se enferma es simplemente del coronavirus y le va mal, es porque su condición de su organismo no estaba preparado para combatir una enfermedad de esa naturaleza. ¿Y los que no tienen nada es porque estaban suficientemente sanos? ¿O? Probablemente sí. O sea, el tener mi barriguita me mete en un problema de proceso inflamatorio. Yo en las noches uso una máquina para respirar, para evitar hipoxemia nocturna, o sea, que no se me baje el oxígeno por roncar o por eso. Y eso me evita, eso me evita la hipoxemia nocturna. Ajá. Porque si uno está gordito y ronca y se baja el oxígeno, eso provoca un cuadro inflamatorio a nivel del tejido adiposo. La diabetes es un proceso inflamatorio. Y la diabetes siempre se acompaña de baja de las defensas. O sea, los pacientes con diabetes tienen mucho riesgo de desarrollar tuberculosis. Y si les puede dar tuberculosis, ¿por qué no les va a dar COVID? Claro, por supuesto. Y no solamente las da, sino que en un sustrato ya inflamatorio, pues les va a ir peor. Y eso también es muy claro. Un diabético mal manejado, con una hemoglobina glicosilada alta de 8, 9, 10, tiene mucho riesgo de complicarse gravemente por la COVID. Y aún así se tomen vitamina D, vitamina C, vitamina A, no importa. No importa. Ahora, entonces, la recomendación es que aquella persona que tenga los primeros síntomas inmediatamente con su médico,
No esperarse en casa como era al principio, no, hombre, en casa con caldito y con mucha agua y líquidos y se acabó. Tiene que ir con el doctor. Tiene que conseguirse un oxímetro. Okay. El oxímetro, y esto lo vengo diciendo desde hace un año, y yo siempre había querido que todos los hogares tuvieran un termómetro y un oxímetro. Y parece que eso ya se consiguió. Si se tiene un termómetro y un oxímetro, se puede hablar por teléfono con el médico y decirle, estoy bien, tengo fiebre, pues tómese tantito paracetamol, no 750 miligramos cada 8, tómese 300 miligramos, puede ser dosis bajas de paracetamol para que no vengan las fiebres muy elevadas. Okay. Pero también la fiebre es un mecanismo de defensa. Claro. La fiebre mata los virus. Claro. Entonces hay que ponerlo en la balanza. Si tiene 37,8, 38,5 y lo tolera bien, tome mucho líquido. Tome agüita de limón. Es mejor que el ácido ascórbico. Okay. Tómese una naranjada. No tiene apetito, tome agua. No se deshidrate. Okay. Con reposo, fuera de la cama. El reposo es estar sentadito, no en la cama. La cama es muy mala para los pulmones. Okay. En el sentido de que si uno se acuesta, ahí la capacidad vital ya va a bajar. Entonces hay que mantenerse dentro de lo posible activo. El humano que no camina no le va a ir bien. Okay. No le va a ir bien. Okay. ¿Antibióticos? No. O sea, no hay indicación de ningún antibiótico. Okay. El mejor antiviral ahorita son los anticuerpos monoclonales. Lo que le pusieron al expresidente Trump. Y los nuevos, que son de Eli Lilly, que es la combinación. La Bamba, es casi un trabalenguas. Y esas combinaciones pueden servir. ¿Y esas dónde se consiguen? En este momento no sé si ya está autorizado en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos está autorizado. Ajá. No sé si ya esté autorizado en otros lugares. Yo ya he mandado 2 pacientes con factores de riesgo, es decir, gente de más de 60 años, y se ponen los primeros 7 días, disminuye el riesgo de complicación grave. Entonces, ese pudiera ser el mejor antiviral. Doctor, en su opinión, como especialista, como médico, especialista precisamente en este tipo de infecciones, de enfermedades pulmonares, ¿qué le parece a usted que en estos momentos el Estado haya decidido, el gobierno estatal haya decidido, federal también, ubicarnos en un semáforo amarillo de este semáforo epidemiológico, en donde ya se dio la apertura hasta de los bares, casinos, bibliotecas, bueno, en todos lados, nada más faltan las clases presenciales, es lo único que nos falta? ¿Cuál es su opinión? Pues está más fácil si me preguntas si yo voy a ir al gimnasio. No voy a ir. El año pasado había pagado y no fui. O sea, no es lógico. Eso también ya está publicado. Si va a un lugar donde están respirando rápido, sudando y corriendo, pues se va a llenar de virus. Con uno que esté, se van a contagiar. Eso no es un invento mío, eso ya está escrito. Okay. O sea, ir a un lugar donde están tomando copas, cercano, con mucha gente. Bar, claro que grito. No. Es más, no he ido a un restaurante, vivo solo, y no he ido a un restaurante desde abril, que ya llegaron los casos reales aquí, y nunca más he regresado. Sí paso a ver quién está desde fuera, y pido la comida y me la llevo a la casa, pero no es lógico. Ahora, no es lógico ir, pero la economía manda. Entonces, sí entiendo, o sea, los amigos restauranteros y los meseros, pues necesitan mantenerse abiertos. Ahora, ¿yo voy a ir? No. ¿Cuándo? Yo creo que este año no. Yo creo que este año no voy a ir. Pero es importante que la gente sepa, ¿no? Que el hecho de que sea un semáforo amarillo no quiere decir que hay un bajo riesgo. El riesgo es el mismo, ¿no? El riesgo es todavía tenemos muchos contagios. Estábamos haciendo 100 diarios, pero son 100 diarios de los que se hacen. O sea, de los a donde se les hizo la prueba.
Ok, sí. Pero debe de haber mucho más. Confirmados, vaya. Sí, debe de haber mucho más. Sí, claro. Es posible que en Juárez, o sea, en lo que se publicó en México, para noviembre del año pasado, 30% de los mexicanos ya se habían contagiado de COVID. 30%. Es posible que ahorita estemos en un 40%. Todavía queda 60% libre para transmitirlo. O sea, todavía hay mucha leña para que esta hoguera se levante todavía más. ¿Cuál sería su explicación de aquellos casos, de aquellas personas que han estado en movimiento porque así es su trabajo, porque tienen que salir, muchos de nuestros compañeros tienen que salir todos los días de su casa, de la protección de su casa, para cubrir un trabajo, un horario, y no nos hemos enfermado? ¿Por qué? No sé. No sé. Gracias a Dios, ¿verdad? O sea, nunca he cerrado el consultorio, estamos haciendo pruebas de función pulmonar, pero en el consultorio me cuido mucho. Ajá. O sea, tenemos luz ultravioleta en las áreas donde estoy yo, o donde se hacen las pruebas. Ajá. Son pruebas de soplar. Ajá. Tenemos luz ultravioleta, tenemos máscaras, tenemos careta. Súper protegido. Y no nos hemos contagiado. Yo creo que por eso, pero puede ser por cualquier otra cosa. O a lo mejor sí, ni cuenta nos hemos dado. Curiosamente, por ejemplo, Osterholm no se ha contagiado, Fauci no se ha contagiado. O sea, la gente que tiene miedo y sabe, no se ha contagiado. Pero se cuida. Ah, sí, se cuidan muchísimo. Ninguno de ellos ha ido a ningún restaurante. No ha ido a ningún bar. Pero usted ha visto las calles, están llenísimas. Sí, están llenas. Era también para que en estos momentos tuviéramos una cantidad impresionante de contagios y de fallecimientos todavía, porque todavía hay un porcentaje de la población muy alta que no le ha dado o que no ha sido confirmado de un contagio. Sí, en Juárez debe de haber cuando menos 650,000 gentes todavía, mínimo. Mínimo hay 650,000 humanos con capacidad de sufrir la enfermedad. Haciendo cuentas y malabares, porque los números en México son muy limítrofes. Ajá. Pero ¿por qué no está? ¿Quién sabe? Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y bueno, regresamos, todavía tenemos mucho más de qué platicar. Volvemos con esto y con más. Bien, vamos a entrar al tema de las vacunas, doctor. No nos llegan las vacunas y yo creo que ni nos van a llegar. Yo no sé si para agosto, julio o hasta el próximo año. Va muy lento. Hoy se tuvo una entrevista, la primera entrevista o encuentro virtual entre el presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los temas, pues, es esa, la vacuna. ¿Cómo puede ayudar Estados Unidos a México para conseguir vacunas? Porque se ha dicho que no nos dan vacunas, que estamos batallando para conseguirlas. ¿Esto será verdad? ¿Usted cómo ve este panorama? Las vacunas costaron mucho dinero. Uh-huh. Las de Estados Unidos invirtió $1,000 millones para hacer las vacunas. Uh-huh. Ese dinero es del pueblo de Estados Unidos. La vacuna es para Estados Unidos, obviamente. La vacuna tiene que ser para Estados Unidos. Afortunadamente, ayer o anteayer, no me acuerdo, se autorizó la tercera vacuna. Con esos 3, probablemente en junio, julio, Estados Unidos esté vacunado. Totalmente. Johnson & Johnson dijo que iba a tener 1,000 millones de vacunas para diciembre. No es la mejor vacuna del mundo, pero es una vacuna. Lo que sea, ¿no? 75% de efectividad para prevenir llegar a hospital, que es un buen número. Entonces, pues van a llegar cuando tengan que llegar. O sea, no hay manera de hacerle manita de gato, manita de puerco a ninguna potencia,
porque todos ellos invirtieron fuertemente para la producción de vacunas. Entonces llegarán cuando aquellos hayan resuelto la urgencia que tienen. Ups. Y luego ya lo que nos resta a Entonces, por nosotros. ejemplo, en la Ciudad de México ya se puso, hoy se empezaron a poner vacunas CanSino, Canadá-China. Entonces esas vacunas tampoco es así la súper buena, pero tiene una protección para no muerte casi del 90%. Esa es una buena protección. Pero aquí en Chihuahua, vamos Chihuahua lentos. ya se pusieron Sí, en la la sierra, en Parral, creo. Pero está y bien, porque por ejemplo, si había 3,000 vacunas y las traen a Juárez y se forman 7,000 gentes, se acaban. pues se En un hace un ratito. caos, se hace ahí vacuna a mi mamá, como que no, o sea, entonces se tiene que manejar de alguna manera con política. Entonces, está bien, vamos avanzando normal, no hay No, nada que está hacer. súper lento, pero no hay manera de acelerarlo más. O sea, O sea, no está en las manos del presidente. no hay manera. Ok. ¿Cómo? Mucho menos de los gobernadores, ¿no? Por ejemplo, lo que sí se hizo es Pfizer, la producción de Pfizer para exportar era en Bélgica. Pfizer cerró la planta en Bélgica para poder actualizarla y trabajar más rápido. Y entonces se habló con la Unión Europea para que no fueran gachos y mandaran algunas para terminar de vacunar al personal de salud. Y parece que el personal de salud antes de 15 días ya va a estar completamente vacunado. Los médicos de aquí, los que hacen favor de trabajar conmigo, ya tienen sus 2 dosis. Qué bueno. Qué ¿Usted? bueno. No, yo no tengo nada. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo no estoy en hospital. Eso también ha sido muy curioso. Yo creo que, obviamente, las gentes que están en la terapia intensiva, esas necesitan protección. Claro. Pero yo creo que todos los médicos de primer nivel, o sea, todos los médicos familiares del Seguro Social, del ISSSTE, deben de tener. Y no es así, doctor. Porque, pero es que está planteado en que solamente los que tienen COVID sintomáticos son los que son contagiosos. No es cierto. Son los presintomáticos y los asintomáticos que van por cualquier cosa y entonces los médicos de primer nivel deben de tenerlo. Y lo malo también es que no hay una claridad en cuanto a cuántos se han vacunado, cuántos han recibido la primera dosis, cuántos ya tienen completo todo su cuadro de vacunación contra el coronavirus. Si los médicos de hospitales privados también ya se les aplicó la vacuna o todavía no, a cuántos sí. Como que también no hay una claridad en los temas. En el Colegio Médico de Ciudad Juárez había una propuesta de que el colegio como tal fuera al puente libre y pidiéramos limosna. ¿Y sí? Pues era una propuesta. Ajá. A mí se me hacía muy denigrante para el área médica. Pero pues lo que sea, ¿no? Con tal de protegernos. Yo creo que en el consultorio sí se pueden implementar las medidas necesarias para limitar. O sea... podemos seguir así. Pues no es lo ideal, pero es lo que hay. No hay más. O sea, hay lo que hay. Ahora, doctor, ¿nos vacunamos o no? Todos. O sea, nunca hay que desaprovechar una vacuna. La que ofrezcan hay que agarrar. Yo sé que es absurdo que pregunte, pero es que hay mucha gente que no quiere vacunarse. Sí, eso es muy triste. 30% no quiere vacunarse. Pero no importa. O sea, hay que vacunarlos todos y paulatinamente irán llegando. Y lo agarramos a la fuerza y los vacunamos. Los que no pueden vacunarse son los que hayan tenido choque anafilácticos. Pero es muy poca. La gente que ha tenido un choque anafiláctico es menos de 1 en 100,000. Entonces, es un número muy bajo. O las gentes que tienen miedo conforme vean gente vacunada que no les pasó nada, pues se les va a acabar el miedo. Las que son muy necias, pues ni modo, ¿qué se hace? Nunca se ha logrado una... Y bueno, siempre quedará el problema de algunas gentes, pero lo mejor que se puede hacer con las que no quieren vacunarse es ni hacerles caso. Ni modo. Pero el hecho de que no se vacunen, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Pues sí.
Pues sí, Entonces la recomendación es no pasa nada, vacúnese. no pasa nada. Hay que vacunarse. Sí, va a doler. O sea, es Pero un dolor. es lo de menos. Dolor de cabeza, fiebre, 1 o 2 días. Lo que sí es, si al tercer día después de la vacuna Sí. sigue mal, no es la vacuna. Ya traía el COVID. Hágase la prueba. Okay. Y es importante que ya tengamos las pruebas de antígenos aquí. Porque si se necesita una prueba que nos dé el informe para saber si hay que aislar a él y aislar a todos los que han estado en contacto. Entonces la recomendación antes, cuando nos llegue el momento de la vacuna, es hacernos un examen para saber si ya traemos el No, virus. es solamente si al tercer día tenemos síntomas, es el momento de la prueba. Ok. No vale la pena. Lo que sabemos es, a las gentes que ya tuvieron el COVID y se ponen la vacuna, les va súper bien porque producen un chorro de anticuerpos, más que si hubieran tenido una enfermedad grave. O sea, y de todas maneras así hay que ponerse ¿Con las una dos o vacunas. con dos? No, la indicación son 2 vacunas, Siempre. siempre. ¿Al 28 Y días? sí, o? si ya tuvo la enfermedad, a lo mejor tiene más fiebre, más dolor, pero la fiebre y el dolor van a Van a desaparecer. Ok, en caso de que se dé una situación de alergia, de un... Choque anafiláctico. Lo que se va a hacer en todas las vacunas se les va a supervisar durante 30 minutos. Si se es alérgica a los, no sé, mariscos, al cacahuate, a ese tipo Y de si han cosas. tenido ya alergia grave, que se les cierre aquí y que se les bajó el oxígeno, no deben de vacunarse. Ok, bueno, es importante O sea, eso. si tienen alergia grave, no deben de vacunarse. Y ¿qué condiciones tan graves deben de tener para no vacunarse? Nada más esa es la única contraindicación real. Porque muchas personas, y sobre todo aquí en Ciudad Juárez, yo no sé si por la tierra, que vivimos en zona desértica, se dan muchos casos usted lo debe saber, de alergias, ¿no? Y la gente se pone mal e incluso tiene que utilizar otro tipo de medicamentos para abrirse Pero, por ejemplo, las la vías gente aéreas. con asma, cuando menos el asma que es asma que llamamos eosinofílica, el asma común, que mejora con esteroides inhalados. El asma común, el asma que mejora con esteroides, tiene protección para que el virus no llegue. El tratamiento que se usa, esteroides inhalados, budesonida, mometasona, fluticasona, disminuye el riesgo de complicaciones. Entonces, Se puede vacunar sí, perfectamente. y si se medio pone mal, se te aplica una de estas cosas y listo. Sí, en eso sí han sido muy cuidadosos en todos lados. Hay un registro de pacientes que se hayan puesto graves, pero esa gravedad va a pasar y es una gravedad que se puede manejar perfectamente bien en prácticamente cualquier unidad médica. Una inyección de epinefrina, tantito antihistamínico, a lo mejor un poquito de esteroides y pasa eso. Pero sí van a tener la posibilidad de estar protegidos contra la enfermedad. ¿Cómo ha actuado México? ¿Ha actuado bien en relación a esta pandemia? ¿Cuál es su opinión? Sin dudarlo, ¿verdad? Mi opinión Sí. es que ha sido catastrófico. Me enseñó que nunca hay que confiar en ningún político y me enseñó que López-Gatell no trabaja para México, trabaja para la 4T, que es completamente diferente de México. Se hizo todo mal. ¿Por qué? ¿Por qué considera esto? Yo creo que por indicaciones del señor presidente. Yo creo que no quisieron para gastar. Ah, Dijeron, nos vamos a ir a mitigación. Desde el principio dijo, vamos a ir a mitigación. Esto es algo inconmensurable. Esa palabra le gusta mucho. Pero no, los muertos lo van a perseguir toda la vida. Eso de tener 181,000 muertos reconocidos, más el doble no reconocidos, pero ya sumados, van a pesar. Entonces, en donde trabajamos, nuestro lugar de trabajo, si alguien estuvo en contacto con un paciente con COVID, se le aísla. Pero eso se hace porque tiene prueba. Alguien tuvo prueba y de inmediato se les aísla. Eso ha evitado que yo no me contagie. Eso es lo que se debió de haber hecho.
Pero pues ni había pruebas. No había exámenes, ahorita tenemos exámenes, se están aplicando en la Ciudad de México, sobre todo a los políticos. Se escogió el camino de no gastar, se escogió el camino de la austeridad. Sí, y nos obligaron a los ciudadanos a pagar carísimas estas pruebas, ¿no? Al principio eran 5,000 pesos. Ahorita ya están más baratas, pero era... Y por ejemplo, la noticia de esta semana con es el doctor David Griffin, es un infectólogo de Nueva York, tiene una red, trabaja para un hospitales en red. Entonces él cada semana, el viernes, hace un podcast y comenta lo último, lo más nuevo de esta semana. Sí. Entonces existía los asilos de ancianos en Estados Unidos. O sea, es una mortandad espantosa. El 30%, entre 30 y 50% de las muertes iniciales eran ancianos de ese lugar. ¿Cómo protegerlos? Con pruebas de antígenos rápido. No son tan precisas, pero la posibilidad de hacerlo prácticamente diario por el costo tan bajo que tiene, permite identificar y aislar a los que están enfermos y evitar la propagación. Entonces, yo creo que ese inconmensurable es, no quiero saber cuánto puedo gastar si sigo el camino correcto, y vamos a entrar a un plan de mitigación y que se mueran los que se tienen que morir. Ahí luego diremos que era porque estaban viejos, porque estaban gordos, porque estaban enfermos, porque eran pobres, porque eran mexicanos, y les hacemos un monumento. Yo creo que eso fue lo que se escogió, pero les pesará. Necesariamente los números no los abandonarán nunca. Y esto va a continuar porque no vemos la luz al final del túnel. Pues no hay todavía. Quizás en la Ciudad de México funcionó, porque realmente la Ciudad de México parece que va con números para abajo. Pues, ¿y aquí qué? También, aparentemente. Sí. Pero usted sabe que no. Griffin dice que sí va para abajo, Pero... y que no es por nada que haya hecho el humano. Que hay cosas del virus que no sabemos y que debemos de estar al pendientes, porque esto no ha terminado. Pero es como la tranquilidad, la calma antes de la tormenta, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con esto. Se dice que estamos en la calma antes de la tormenta y que la tercera ola puede ser catalogado como un huracán categoría 5, así de mortal. Estamos a punto de concluir este espacio. ¿Por qué se dan estos cambios en las fechas? ¿Por qué algunos mencionan que es a mediados de marzo, finales de marzo, y usted menciona que es en mayo? ¿Sí estamos en una aparente calma? ¿Sí viene un huracán categoría 5? Mundialmente las cifras van para abajo. O sea, yo revisé el último informe de la OMS, y en el mundo todas las cifras van para abajo. Todas. Pero mientras menos casos existan, pues más se va a abrir la economía. Más confianza. Entonces, si hay más confianza, eso va a incrementar los casos. Pero lo que Osterholm dice es, bueno, las variantes que tenemos cada 2 semanas duplican su presencia. Cada 2 semanas. Y va a ser la variante dominante, va a llegar, él decía, en 14 semanas. Él lo dijo todavía en febrero. Marzo y abril son 9. En mayo, en Estados Unidos, debe de haber un nuevo resurgimiento. Él lo plantea allá. Yo esperaba un resurgimiento aquí después de lo que pasó en Navidad y Año Nuevo, que son fiestas familiares, pero no llegó. No llegó. Puede ser que la gente se haya cuidado. Seguramente se cuidó, y qué bueno que se cuidó. Pero si se abre más la economía, pues necesariamente los contagios deben de
Es decir, va a suceder lo mismo que en octubre. Ahora, las variantes en México ya existen, ya tenemos las variantes, pero no sabemos con qué frecuencia. En México se habían hecho hasta el viernes de la semana pasada 1,256 estudios de secuenciación. Eso quiere decir, una gente positiva, se le toma una muestra y vemos qué virus es. Pues es SARS-CoV-2, ¿verdad? La muestra era positiva, sí. Pero ¿en dónde está? ¿En dónde lo encajamos? ¿Es alguna de las variantes? Y entonces había nada más 10 variantes de las inglesas, de las del Reino Unido. 10 se habían identificado. Pero ese número se incrementa cada 2 semanas. Se duplica, se duplica, se duplica. Entonces, ¿cuándo podría llegar a México? Está muy difícil saberlo, porque no sabemos cuál es realmente. Dijeron que iban a hacer una investigación con secuenciación, pero la secuenciación en México se hace muy poco. Entonces, implica dinero. Y entonces, pues, no sabemos. Los casos se pierden y ya no supimos ni cómo, ni cuántos contagiaron a estos, ni cuántos se contagiaron de los otros. Es decir, son cadenas interminables, ¿no? Lo que sí se ha visto es las gentes que ya se contagiaron, no es tan, bueno, con esta cepa nueva no ha habido tantos contagios nuevos de gente ya contagiada. Entonces, pega a los que no se han contagiado. Pega a los que no se han contagiado. Por eso a la población. No va a ser si en algún momento hay alguna variante que agarre a todos los que ya creen que tienen defensas y todavía no están vacunados. Wow. Y lo más probable es que las vacunas se tengan que estar aplicando cada año por las variantes nuevas. Cada año. Pues si no tenemos ni para ahora, menos para el año que entra. Pero y para van a abrir la frontera. Ya nos vamos a vacunar. Van a poner allá. A uno ir a la farmacia, me ponen una vacuna. Cierto. Aunque se pague, ¿no? Pues hay vacunas de $10, pues a lo mejor habrá que pagar $120. ¿Qué hace uno? Entonces la recomendación es seguir cuidándonos. A fuerzas. Cubreboca, careta, evitar estar en cercanía con la gente que no convive uno diariamente. Sí. Y sobre todo que la gente esté, porque a veces, créame que en algún momento yo creo que todos lo pensamos, usted es especialista, usted seguro no tuvo duda, pero para el resto de la población, los mortales como uno, en algún momento dijimos, esto no es cierto, esto no existe. Conforme avanzamos nos dimos cuenta que sí existe, pero todavía hay gente que dice, no existe, no es cierto. Hay que estar conscientes de que es una enfermedad que sí está matando, es una enfermedad que sí está pegando, que sí está enfermando. Sí, y va a seguir. Ojalá cada vez menos, pero va a seguir. Y lo único que podemos hacer es cuidarnos. Eso es lo más importante. Ahora, también el hecho de mantenernos en casa vienen y traen otras enfermedades que a lo mejor usted no es especialista, pero sabemos que existen, que son las emocionales, son las mentales, son la depresión, la ansiedad, la desesperación. Híjole, esas también pegan. Y decía un compañero que desgraciadamente él se enfermó, decía, a veces lo psicológico me pegó más y provocó que la enfermedad surgiera con más fuerza. También puede ser. Sí, definitivamente. Sí. ¿Qué hacer? ¿Tomarse antidepresivos? Sí. ¿En serio, doctor? Sí, a mí no me gustan las benzodiazepinas, pero el uso de ansiolíticos del tipo de los inhibidores de receptores de serotonina, o sea, antidepresivos, pues, aún los antidepresivos como los alfa-estimulantes, sí ayudan. O sea, es importante que desaparezca la ansiedad. Entonces, sí, estamos. Y si ya no podemos salir. Hasta 2019 yo creo que veíamos una o dos gentes, una cosa que se llama síndrome de hiperventilación. Ay, me falta el aire. Me falta el aire.
Y les medimos, no, pues usted tiene 5 litros de aire, no le falta el aire. Eso sí Trae que el no. oxígeno a 100. Lo que tiene es ansiedad, no se asuste. No se asuste, le voy a dar algo para que se le reacomode su nivel de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Respiren una bolsita, como perrito, Y con un eso. minuto. Pero eso, yo creo que estamos viendo probablemente 8 al mes. Y sí hay que tenerlo muy claro. O sea, y lo dijo un amigo, un psiquiatra, Alejandro Ibarra, dice, en septiembre todo el mundo va a tener ansiedad. Y pues, sí. ¿En septiembre que viene? No, ¿O el en que pasó? pasado. No, pues entonces ya. Ahora sí que ya valimos. Perdón por la expresión, pero Pero desgraciadamente. sí se puede dar, bueno, hay gente que lo tiene aún sin haberse enfermado, hay gente que se le queda después de enfermarse, y en esas gentes, por ejemplo, que les hagamos pruebas de función pulmonar Ajá. y que vean que quedaron muy bien, les revuelve el ánimo y la Entonces necesitan seguridad. ir con el doctor para revisar. Y a los que no quedaron muy bien, los metemos a un programa de rehabilitación, o sea, caminar con oxígeno, lograr que el pulmón se reexpanda. O sea, ¿Sí se puede recuperar el pulmón? Sí. ¿Al 100 como antes? Mínimo al 80. Mínimo al 80. Pero que salgan de ese marasmo de estar sin moverse. Sí. El humano que no se mueve es un Es humano que se va a acabar. Es que estamos encerrados, doctor. Estamos encerrados. Ese es el problema. Y las personas que se han enfermado, que se encerraron aún más, ahora tienen miedo de salir hasta el patio. Esa es una realidad también. Sí, pero pueden salir a caminar. ¿Con su cubrebocas igual? Pues si no hay gente, hasta sin cubrebocas. El asunto es que Que se muevan. El humano que no se mueve no le va a ir bien. Muy bien, O sea, doctor. Es más, a las gentes que tienen COVID, les pido que no se metan a la cama. Les pido que se mantengan. No que se pongan a hacer ejercicio, pero que no se metan a la cama. Que tengan reposo fuera de la cama. Híjole, pero perdón. Necesitan hidratarse, estar bien hidratado, reposo fuera de la cama y medirse el oxígeno. Con eso, Con eso lo hacen. con eso. ¿Medicamentos? Si tienen fiebre alta, dolores intensos, pueden usar dosis bajas de paracetamol cada 4 horas y medirse el oxígeno. Medirse el oxígeno. Con eso. Tecitos, calditos. Son muy buenos los tés y los Todo calditos. lo que Lo sea. que no se cura con agua de limón es algo muy grave. Sí. Y Muy con bien. un caldito de pollo. Pues más. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias Es un por su placer presencia. estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por sus conocimientos. Gracias por compartirlos. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias, como siempre, a usted que nos hace el favor de que este programa continúe, porque sabemos que le interesa y, bueno, teniendo invitados del nivel del doctor Alba, pues imagínense nada más. Muchas gracias por su atención. Pásela muy bien, muy bonita noche y hasta mañana.